Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Eva Kopa explica por qué para ella tiene sentido el caso Golpe 2 en contra de Yanine Áñez por el hecho de asumir la presidencia de forma transitoria frente a un presunto vacío de poder. Esta es la valoración de Eva Kopa y cómo justifica que Yanine Áñez debe enfrentar este proceso. Escuchemos y luego continuamos. Referido a lo que ha sido la convocatoria a la alcaldesa Eva Kopa, expresidenta del Senado, en su calidad de expresidenta del Senado, para el juicio denominado Golpe 2, a propósito de este procesamiento contra la expresidenta Yanine Áñez. Usted fue a declarar, comentarle un poco a la gente qué fue lo que puso de manifiesto. Se mencionaba bastante que usted había mencionado de que en su momento recibió la petición, la solicitud de que renunciaran, y esa solicitud o esa petición, el 2019, vino de la expresidenta también Adriana Salvatierra. Cuéntenos un poco cuál fue el contexto de su declaración. Así es, Jorge. Bueno, yo inicialmente fui convocada para poder ser testigo en este caso. Nosotros nos hemos apersonado a esta convocatoria y bueno, al ingresar la defensa y la parte denunciante me han consultado respecto a si he sido presionada a renunciar. Y bueno, pues yo les he pedido que sean un poco más claros en esa pregunta. Y bueno, yo claramente he respondido de que sí he recibido una llamada por parte de la ex senadora Salvatierra, pero les he explicado a qué consistía esta llamada, ¿no? En los hechos del 2019, después de la salida del expresidente Morales, ha empezado a haber un caos social dentro de nuestro país y sobre todo acá en la ciudad de La Paz. Nosotros no pudimos llegar a lo que es kilómetro cero, pero antes de eso ya había llamadas entre nosotros en cuanto al tema del temor de lo que podía pasar con nuestras familias, porque habían quemado la casa del senador Aguilar, habían ido también a amedrentar a la casa del senador Medina Celis, que era el primer vicepresidente, y bueno, pues ya esto causaba mucha susceptibilidad con los compañeros, y es por eso que pienso que sugirieron el tema de la renuncia por el resguardo a nuestras familias también, porque lamentablemente este caos social realmente daba mucho miedo, ¿no? Se conversó en ese momento, se habló, se analizó sobre la generación de un vacío de poder, porque claro, solicitar renuncias en un momento tan difícil para el país, como usted menciona, podía generar un vacío de poder, o generó un vacío de poder desde la mirada de la oposición, desde quienes estuvieron en ese momento, por ejemplo, impulsando la presidencia de Yanine Áñez. Dentro del MAS se analizaba este tema, después de la renuncia de Morales, de Linera, la salida del país, el riesgo del vacío de poder, ¿se lo conversó? De ninguna manera. Mira, ¿cómo podemos estar pensando si hay o no hay un vacío de poder si estábamos viviendo en carne propia un conflicto social? Nos identificaban, decían, ellos son masistas, y nos empezaban a insultar y nos empezaban a decir de cosas. No podíamos ingresar a nuestra fuente laboral, había 3 rondas de seguridad ahí, por parte de los policías, por parte de los casquitos blancos que se hacían decir los pititas, te pedían tu carnet para ver si eres o no eres tú. O sea, ¿cómo podíamos pensar en eso cuando estábamos viviendo una crisis social, cuando estábamos siendo perseguidos, estábamos siendo amenazados? Porque en ese momento lo que decían ellos es cerrar la asamblea, cerrar la asamblea. Yo decía, ¿qué vamos a hacer? Mis amigas muy preocupadas, tratando de llegar, otras ya llegaban aquí, pero no tenían dónde ir, y es por esa razón que nosotros nos hemos quedado en la Asamblea Legislativa por unos días, porque ya incluso teníamos miedo de salir por cualquier cosa que nos podría pasar, ¿no? Pero le tocó a usted enfrentar ese momento difícil y ponerse al frente de la Cámara de Senadores. Así es, mira, realmente mis compañeras me han dado mucha fuerza para continuar, porque
era algo que nosotros nunca hemos pensado que iba a pasarnos. Nosotros estábamos a meses de irnos ya, de retirar, de acabar nuestra legislatura y que ingresen nuevos representantes. Pero lamentablemente la historia, las circunstancias estos hechos hicieron que pase este conflicto entre bolivianos, los enfrentamientos. No podíamos permitir nosotros de que se cierre la asamblea porque era un órgano elegido democráticamente y bueno, pues nosotros representamos a nuestras bases y bueno, también, ¿cómo se dice esto? No podíamos estar viendo de palco qué es lo que pasaba, ¿no? Porque también nuestros compañeros estaban siendo agredidos, perseguidos. Hemos tenido un montón de detenidos y ellos llamaban y decían, miren, tengo este problema, ayúdenos, y nosotros nos sentíamos impotentes porque ni nosotros nos sentíamos seguros donde estábamos. Ahora, el sentido de este proceso Golpe 2, donde usted ha declarado con estos puntos que nos está mencionando, especialmente aquel referido a la llamada para que renunciaran, está enfocado en la gestión como ex senadora de Yanine Áñez antes de que asuma la presidencia, de las acciones que se llevaron para las horas o los minutos antes de asumir la presidencia. ¿Hubo golpe de Estado? ¿Hubo un golpe de Estado, una ruptura del orden constitucional democrático? Que seguramente esa también fue alguna de las preguntas que usted tuvo que responder en su calidad de testigo. ¿Hubo golpe de Estado? En su criterio, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué fue lo que se planteó? Mira, yo he sido muy clara, no me preguntaron esa pregunta, pero te puedo decir que un gobierno que no tiene... Mira, primero, todos los que son presidentes tienen que tener una resolución emitida por sala plena. No existe. Fueron los militares los que impusieron la banda. Eso ya tiene otra connotación, ¿no? Entonces, mira, nosotros no estábamos en ese momento en una posición de ir y decir esto, y lo decimos en su momento que no es correcto porque no se contaba con una resolución que dice el reglamento que se tiene que tener, pero ahí había personas que comandaban a los policías, comandaban a los militares, nosotros no teníamos protección y lo único que hemos hecho es atrincherarnos en la asamblea y no salir de ahí hasta que podamos estabilizar las cosas, ¿no? Le vuelvo a consultar entonces. ¿Hubo una ruptura del orden constitucional en criterio suyo? Mira, yo no quiero dar mayores versiones porque esto está en un proceso de investigación y creo que son las autoridades competentes, después de todas estas declaraciones que hemos hecho los testigos, saquen las conclusiones, porque mira, este es un juicio que va a quedar en la historia, este es un juicio que va a quedar marcado para que podamos nosotros hacer cumplimiento a nuestra Constitución y a nuestro reglamento. Internamente, ¿cuáles fueron las reflexiones, la purga interna que hizo el movimiento al socialismo después de que ya Yanine Áñez había asumido la presidencia, con todos estos elementos que usted menciona? Estamos volviendo, retrotrayendo hasta el 2019, respecto a que habían estas solicitudes de renuncia, solamente unas cuantas se quedaron dentro de la Asamblea, es el caso de usted que se quedó dentro de la Asamblea Legislativa, y posteriormente salen como para volver a conformar la Asamblea Legislativa, la directiva de la Asamblea Legislativa, usted, el senador Omar Aguilar y todo aquello. Internamente, dentro del MAS, las horas posteriores, ¿qué se hablaba? ¿Qué se decía? El objetivo era ir a una nueva elección, ¿no? El objetivo era restituir nuevamente la Asamblea Legislativa, restituir las cámaras, las dos directivas, tanto de la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, para poder canalizar este tema de la elección, pero sobre todo el tema de la pacificación, ¿no? La pacificación era un punto muy importante para nosotros porque eran nuestros hermanos los que estaban en las calles siendo perseguidos, siendo amedrentados, y teníamos que ver la forma de cómo protegerlos, ¿no? Ese era más que todo el objetivo de nosotros y bueno, pues dentro de nuestra autonomía, dentro de las tareas específicas que nosotros tenemos, hemos actuado, ¿no? El haber asumido la presidencia de la Cámara de Senadores, señora alcaldesa, en su momento, en un momento bien complicado para el país, donde, como usted menciona, había objetivos muy claros de la necesidad de pacificar el país,
momentos en los que se ha participado la presidencia del Senado y por supuesto algunos asambleístas, esa decisión de quedarse en la Asamblea, asumir la responsabilidad, quedarse al frente de la Cámara de Senadores y todo lo que ha conllevado esos días posteriores, ¿le trajeron a usted internamente algún tipo de dificultades en el MAS que se pueden haber traducido en, por ejemplo, la elección para la alcaldía del Alto? Seguro que sí. Todo el país sabe que ha habido un grupo muy extremo, muy radicales a las decisiones que ellos tomaban, pero creo que ha primado ahí la racionalidad y poder sacar adelante a nuestro país en cuanto al tema de la pacificación, poder ir a las mesas de diálogo para evitar mayores muertes, evitar mayor cacería de brujas, evitar de que nuestros hermanos sean encarcelados, ¿no? Así que, bueno, estoy pagando las facturas tal vez de algunas acciones que he tomado en su momento, ¿no? Muy bien, como siempre es un gusto conversar con usted. Hablamos de la ciudad del Alto, una ciudad grande, joven, fuerte, la segunda ciudad más poblada, el segundo municipio más poblado del país, pero por supuesto siempre es interesante conversar con usted de política, conversar sobre esos momentos difíciles que le ha tocado vivir al país el 2019 y claro, pedirle información, datos de lo que fueron esas horas tan difíciles de pronto entre el 10 de noviembre, el 12, el 13 de noviembre del 2019, de algo que todavía se sigue hablando en el país y que se está hablando mucho más ahora que se está llevando adelante este proceso denominado así Golpe 2. Mi querida alcaldesa, como siempre un gusto. Para mí el gusto, Jorge, espero muy pronto visitarte, aprovechar tu espacio para poder invitar a toda la población alteña a asistir a la Asamblea de la Alteñidad el 7 de mayo. Es un día muy importante para nosotros los alteños porque vamos a debatir cuál es el futuro de la ciudad del Alto, cuál es importante el tema de poder asistir al censo y hacerse censar en sus distritos, en nuestra ciudad, para poder tener mayores recursos, para poder hacer inversión pública. Y de igual manera, pues, agradecerte este espacio y, bueno, decirte muchos éxitos en esta nueva etapa que estás cumpliendo ya un año, si no me equivoco. Así que muchas felicidades. Muy bien, muchísimas gracias. 2 años. Hace 2 años que en mi primer programa tuve la suerte de conversar con usted precisamente cuando estaba como presidenta del Senado. Tuve la suerte de sentarme acá, conversar con ustedes y que yo no olvido aquello, que en ese primer programa, en esa aventura en plena pandemia, hubo gente que nos respondió favorablemente a venir al estudio, a estar acá con nosotros y una de esas personas era usted. Así que le mando un abrazo. Gracias, ya me acuerdo, también estaba ahí nuestro negrito cantando Noche sin Tregua, así que ya. Sí. Muchas gracias a ti, siempre por tu cobertura, siempre por estar al lado de la ciudad del Alto, acompañarnos en los buenos y en los malos momentos. Muy bien, muchísimas gracias al Alto, por supuesto, un abrazo. Esas fueron las palabras de la alcaldesa del Alto, quien es testigo en el caso Golpe 2. Explicó por qué para ella tiene sentido esta acusación en contra de Yanine Áñez por haber asumido la presidencia de forma transitoria. Eva Copa no quiso explicar con mayor detalle por qué para ella sí hubo golpe y no fraude en las elecciones de 2019. ¿Qué opinan ustedes frente a las aclaraciones de Eva Copa, su participación como testigo en este juicio por el caso Golpe 2? Y sus valoraciones frente a aquellos miembros de su partido que abandonaron el país cuando algunos se quedaron a enfrentar este periodo transitorio, manifiesta Eva Copa. Frente a las palabras de la alcaldesa de El Alto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Inicialmente, Eva Copa denunciaba que fue presionada por Adriana Salvatierra para renunciar como legisladora, situación que habría sido replicada a todos los asambleístas para dejar un vacío de poder. Eva Copa no ratificó esta situación, sino dijo que la llamada de Adriana Salvatierra
fue una recomendación para evitar mayores conflictos contra los miembros del movimiento al socialismo. No sabemos las razones por las que Eva Coppa cambió su relato. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.